Grupo de creyentes. ¿Qué más? Un cuerpo. Ok. Cuando nos cuesta a veces identificar con claridad el tema iglesia, porque estamos en una cultura distinta a la que esta carta fue enviada. Hoy día la iglesia para nosotros, tal como se escuchaba, es un edificio, es un grupo de creyentes, es un lugar donde uno va, donde hay una liturgia, donde se hacen ciertos órdenes dentro de esa liturgia, cantar, ofrenda. Es decir, hay una estructura, hay una serie de elementos que son bastante diferentes a lo que la iglesia del primer siglo era. Entonces, nos cuesta a veces como entender cuando se envía una carta a esas iglesias que era bastante diferente a la nuestra. Piensa en la iglesia a la que Santiago envía estas cartas. Era un tiempo de persecución, estamos hablando del año 44, 45 o 50 después de Cristo. Se había iniciado la persecución de Herodes Agripa en contra de la iglesia. Habían matado a uno de los apóstoles, a Pedro lo habían encarcelado, Esteban había sido muerto un tiempo anterior. Es decir, era un tiempo complejo para la iglesia. La iglesia, tal como se ha dicho acá, es un grupo de creyentes, es un cuerpo de creyentes. No tenían un lugar estable donde estar, ni siquiera tenían horarios fijos donde ellos se reunían, más bien se reunían cuando podían, más bien se reunían donde podían, más bien se reunían de la forma en que ellos entendían poder hacerlo, buscaban la manera. Es decir, la manera en que ellos eran iglesia es distinta a la nuestra. Nosotros hoy día estamos cómodamente en un país cómodo también, donde se nos dan las libertades para poder predicar, para poder para hacer iglesia, por así decirlo. Es decir, nuestra manera de ver iglesia a veces es distinta y conviene siempre, cuando leemos la Biblia, ponernos en el lugar de las iglesias a donde es enviada esta carta o este libro. Así que era un tiempo de persecución, era un tiempo complicado. Era un tiempo donde la iglesia era bien diferente a la nuestra. En lo que se parece a nosotros esta iglesia es en lo complicado que eran. Y en ese sentido la iglesia no ha cambiado mucho. Somos seres complicados, somos seres complejos, todos los seres humanos lo somos. Gloria y Eliseo decían recién, ¿quién no tiene problemas en el matrimonio? Porque todos tenemos problemas. No solamente en el matrimonio, tenemos problemas en diferentes áreas. ¿Por qué razón? Porque si bien somos creyentes, hay todavía una vieja naturaleza que convive dentro de nosotros. Es decir, a veces nos cuesta separar lo que es de Dios y lo que es nuestro. Nos cuesta separar si esto es claramente algo de Dios o es claramente algo nuestro. Nos cuesta hacer esa diferencia y, por cierto, de allí los problemas. Recordaba cuando se le pregunta, a propósito de lo que decía Eliseo y Gloria de los matrimonios, se le pregunta un día a la esposa de Billy Graham. Billy Graham es uno de los grandes evangelistas de nuestra época, ¿ah? Es uno de los grandes hombres de Dios, podríamos señalar, que ha llevado pero miles de personas a los pies del Señor. Y se le pregunta a la esposa de Billy Graham si alguna vez ellos habían pensado, o ella había pensado en divorciarse de su esposo. Lo piensa un rato y dice, la verdad es que divorcio no, pero asesinato muchas veces. Eso muestra, digamos, lo conflictivo que pueden ser las relaciones, incluso dentro del matrimonio. No pongo ninguna idea en mente, por favor. O sea, es una... No, no conteste, Julito, mejor. Ahora, por cierto, es complejo el tema, porque si uno es honesto con uno mismo, somos seres complicados. Nos cuesta diferenciar aquello que queremos nosotros o que quiere Dios. ¿Es algo que Dios quiere o es algo que yo quiero? ¿Es algo que... ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la frontera de eso? Nos cuesta ver. De hecho, Santiago decía, es más fácil juzgar a otros. Y de hecho, si somos sinceros, es mucho más fácil juzgar a otros. Es mucho más fácil culpar a otros. Y eso es parte de nuestra herencia como seres humanos. Recordemos que en el jardín del Edén, cuando pecan Adán y Eva, ¿Adán a quién le echa la culpa? A Eva. Eva, ¿a quién le echa la culpa? A la serpiente. ¿Y Adán a quién le echa la culpa finalmente? ¿A Dios? ¿La mujer que me diste? O sea, culpa tuya. La mujer que me diste. O sea, ninguno de ellos es capaz de decir, a ver, ¿cuál es mi cuota de culpa en esto? Entonces, por eso somos seres complicados y de ahí es cuando conviene siempre ir a la palabra de Dios y entender qué ésta nos dice.
En Santiago 4:7, hoy día vamos a tratar de ver los dos capítulos, porque la próxima semana vamos a estar ya víspera de Semana Santa, o sea, vamos a celebrar lo que es el domingo donde el Señor entra en Jerusalén, ¿ya? Y ya el domingo siguiente ya estamos en la Pascua de Resurrección, así que el próximo domingo no vamos a seguir con Santiago, sino nos vamos a adentrar en lo que es la Pascua. Santiago 4:7-10 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, aflíjanse, lamenten y lloren, su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando los primeros cristianos leían esto, recordemos, no tenían Biblia como nosotros, así que estaban leyendo esta carta que Santiago leía, de manera tal que cada frase que decía era importante. ¿Qué nos ha pasado a nosotros hoy en día, los que leemos la Biblia? Tenemos páginas o lugares que están súper transitados, y hay otras áreas que no las leemos nunca. Tenemos aspectos subrayados y otros aspectos que no hemos leído, porque tenemos como versos favoritos. A ver, ¿quién tiene en su casa esos versículos así como panes de vida que le llaman? ¿O quién tiene en su casa esas? Ya. Dígame si nos gusta eso, porque todas son bendiciones. El horóscopo cristiano, todas son bendiciones. A ver cómo me va a ir hoy día, ¿verdad? Pero no hay ningún versículo que le diga arrepiéntase o algo así. Entonces, de alguna forma nos hemos convertido en cristianos cómodos. Nos gusta la bendición, pero todo lo que escribe Santiago, todo lo que se escribe en la Biblia es importante, por tanto uno tiene que analizarlo desde esa perspectiva. Santiago dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y aquí nos presenta un tema que es controversial. Hoy día se nos dice que el diablo no existe, que eso es una invención, que es una cosa... Y se le ridiculiza, ¿verdad? Y aparece un señor de rojo con cachos, tridente y una cola hasta simpático. Sin embargo, eso es parte de esta sociedad sin Dios que ridiculiza la Biblia. Porque Santiago está diciendo: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. O sea, está presentando una realidad, no está presentando una cosa que pudiera ser. O sea, para Santiago el tema del diablo es absolutamente real. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? De una lucha espiritual. O sea, todo creyente está dentro de esa lucha espiritual. O sea, hay una lucha espiritual entre Dios y el diablo. Ahora, es interesante que la palabra diablo, que aquí está puesta en griego, Satán es la palabra hebrea. La palabra griega, que es diabolos, significa calumniador en primer lugar, pero luego significa aquel que tira mentiras, aquel que tira a una persona contra otra, aquel que divide. Eso significa esa palabra, y esa es a lo que se refiere Santiago cuando dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Ahora, fíjense que dice además: ¿debo yo orar para que Dios aparte al diablo de mí? ¿Le parece espiritual esa oración? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi obligación? Someterme primero a Dios. Lo segundo, resistir, y como consecuencia de ello, huirá. O sea, yo tengo una responsabilidad en todo esto. A veces uno está orando: Dios, ayúdame a hacer tal cosa. Y son cosas que Dios nos ha dicho, son tu responsabilidad. Y nos cuesta a veces, nos desilusionamos de Dios a veces, porque es como que no contesta nuestras oraciones. Es que hay oraciones que están mal hechas, están mal construidas. Entonces aquí dice Santiago claramente: yo tengo una responsabilidad personal. ¿Cuál es ella? La primera, someterme a Dios. La segunda, resistir al diablo, y como consecuencia de ello el diablo huirá. Mi responsabilidad es acercarme a Dios. Cuando yo me acerco a Dios, naturalmente Dios se acerca a mí. ¿Cuál es mi responsabilidad? Limpiar mis manos. ¿Qué significa eso? Arrepentirme. O sea, realmente hacer un acto de parte mía,
darme cuenta que soy una persona de doble ánimo, que voy para allá y luego para acá. Y tal como decía Santiago en el capítulo anterior, decía, de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. No puedo estar hablando mal de mi hermano y luego bendiciendo a Dios. Consecuencia. Entonces, el hecho de ese doble ánimo, que es parte nuestra. ¿Y por qué es parte nuestra? Porque aún tenemos una vieja naturaleza en nosotros. Y por ello creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que tener en claro es ser honesto con Dios. Y cuando uno lee esto, va a decir, ¿dónde estoy yo allí? ¿Qué es lo que generalmente hacemos con estos versículos? Decimos, ojalá estuviera aquí fulano para que escuchara esto. O sea, nunca decimos, a ver, ¿cómo se aplica ese versículo a mí? ¿Cómo se aplica eso a mí? Y de hecho, es lo que uno debe hacer. Es lo que hago cuando voy a predicar un mensaje. O sea, ¿cómo esto me afecta a mí? Me doy cuenta que soy parte de, pero también quiero ser parte de la solución. No solamente parte del problema. Aflíjanse, lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Si hacemos un pequeño ejercicio, nos damos cuenta que lo que Santiago está diciendo es algo bastante lógico. Supongamos que ahí está usted es el creyente. Ahí está Dios, ahí está el diablo. Puse diablo con minúscula porque el diablo no es un antagonista de Dios. No son dos seres iguales que combaten, no. Estamos hablando de Dios, todopoderoso, creador de todo cuanto existe. Y el diablo, que es un ángel caído, una creación de Dios, que lleva una parte de los ángeles que hoy día son demonios, pero en ningún caso se iguala a Dios. No son dos fuerzas iguales. Sin embargo, ¿por qué el diablo entonces tiene tanto éxito? Si no son dos fuerzas iguales, ¿cómo tiene éxito? Pero hay algo más importante que su astucia. Él tiene cooperación de parte nuestra. Él tiene mucha cooperación de parte nuestra. ¿Y sabe por qué? Porque la vieja naturaleza coexiste en nosotros. ¿Por qué tiene éxito? Si no tiene el poder de Dios, porque tiene mucha ayuda de parte nuestra. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente al tema? Ok, si estoy en esa condición, es, si yo me acerco al diablo, y alguien dice, pero yo jamás quiero hacer eso, vamos a ver que podemos hacerlo, y que es más fácil de lo que pensamos. Si yo me acerco al diablo, ¿de quién me alejo? De Dios. Y si yo me acerco a Dios, ¿de quién me alejo? Es una cuestión lógica, es un acto de consecuencia. Pero si yo estoy aquí solamente orando y no haciendo nada en la práctica, voy a estar ahí siempre tentado para allá y queriendo hacer esto, pero más bien haciendo esto otro. Entonces allí es cuando uno tiene que ser consecuente y decir, a ver, ¿cuáles son mis actos? Entonces la iglesia primitiva no era una iglesia muy dada a lo que la iglesia moderna de hoy día conocemos con tantas actividades. Era más bien una iglesia que tenía que cumplir una misión que Dios le asignaba. Y las cartas que ellos leían, las cartas que le llegaban, eran la parte activa, era lo que tenían que hacer. De manera que era una iglesia militante. Curiosamente, la iglesia en tiempos de más persecuciones, cuando más crece, y esta iglesia fue donde más creció. La persecución les ayudó a crecer. ¿Por qué? Porque no estaban enfocados en ningún problema trivial, estaban enfocados simplemente en obedecer lo que Dios les decía, nada más. No estaban enfocados en otras cosas, su mente y su corazón no estaban en otras cosas, estaban simplemente en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa? Predicar el Evangelio. Y como estaban siendo perseguidos donde quiera Dios los llevaba, o donde quiera Dios permitía que fuesen, predicaban el Evangelio. Esa era su motivación principal. Era una iglesia en ese sentido distinta a nosotros. Entonces, si yo me acerco a Dios, obviamente es importante darme cuenta que hay un acto de consecuencia allí. Si yo me acerco, me alejo de, y si yo me alejo a alguien, me acerco a alguien, me alejo de Dios en ese caso. Ahora, ¿cuáles son, podríamos decir, cómo me acerco a Dios?
Porque yo puedo decir, a ver, ya, yo quiero acercarme a Dios, ¿cierto? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Obedeciendo. ¿Qué es lo que ha dicho claramente Santiago en esta carta? No sean meros oidores, sino sean hacedores. Ok. ¿Cómo me acerco a Dios? Obedeciendo. Haciendo. ¿Qué más? Sometiéndome. Fíjense lo interesante de las palabras que han dicho. Obedeciendo, sometiéndose. Porque a veces pensamos que basta con acercarse a Dios si yo oro más, si yo leo más, si yo voy más a la iglesia, si yo hago más cosas religiosas. Yo puedo orar más, puedo leer más, puedo hacer más cosas religiosas y estar súper lejos de Dios. De hecho, los fariseos hacían justamente eso. Y era lo que el Señor criticaba fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que realmente muestra en mí cuando yo me he acercado a Dios de verdad? No son mis oraciones bonitas. Son hechos. ¿Cuáles? ¿Qué dice la Biblia? Santiago 4:11, versículo inmediatamente después. Vamos a ver el 11 y el 13. Hay dos acciones que Santiago claramente para él demuestran que alguien se está acercando a Dios y que se está alejando de Satanás o del diablo. Primera cosa, este tema lo he repetido varias veces Santiago durante esta carta. No es casualidad, porque él sabe que una de las cosas principales que el diablo quiere hacer es dividir. Y la división se logra a través de la murmuración. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Entendemos claramente lo primero, ¿cierto? No tenemos que murmurar. Santiago ha dicho, de una boca no puede salir una cosa bonita y luego una cosa fea inmediatamente. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. ¿Qué significa eso? Hablamos de la ley de Dios, hablamos de la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo resumió Jesús esa ley? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo estoy murmurando de mi hermano, estoy pasando por alto la ley de Dios, que está diciendo que yo debo amar a mi hermano. Primero, no me estoy sometiendo a Dios, porque someterme a Dios significa realmente hacer lo que Él me pide. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso dice, si tú haces eso, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y cuando uno se pone por juez, se pone por encima de la ley de Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, ¿qué ha dicho el Señor en reiteradas ocasiones? Y lo vemos en nuestra propia vida. ¿No es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en nuestro ojo? Claro que sí. Tenemos que ser honestos con eso. Nos cuesta, es fácil. Pero vaya que nos cuesta decir, a ver, ¿cuál es mi culpa? Nos cuesta. ¿Y qué es eso? La vieja naturaleza que está en nosotros, que aún reina, que aún está allí. Entonces, cuando Santiago dice esto, está diciendo, bueno, primero, no murmurar, no juzgar. Y lo segundo, que es el versículo a continuación del anterior, ¿cómo vemos que una persona realmente se acerca a Dios? ¿Cuáles son los hechos que esa persona debe demostrar? Dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Segundo elemento que demuestra si una persona realmente se acerca a Dios es el hecho
Si alguien dice, yo soy el dueño de mi agenda, a ver, ¿qué voy a hacer el próximo año? Voy a hacer tal cosa, el siguiente año tal cosa. La pregunta es, ¿usted sabe que va a estar vivo el próximo año? Primera pregunta. No. ¿De quién depende su vida? De Dios. O sea, usted no tiene idea. Por lo tanto, Santiago dice, usted no puede decir, mañana voy a ir a tal parte, estaré allá un año, voy a hacer unos negocios, me voy a ir a Australia, voy a estudiar, lo voy a pasar bien, después me vengo. Usted no sabe eso. A lo mejor Dios le ha permitido ir a Australia por otros motivos. Y yo estoy súper claro y cada día más convencido que cuando Dios abre una puerta no es por nuestro beneficio. Tiene que ver con su reino, en primer lugar. Y en segundo lugar, somos bendecidos. Lo hablábamos el otro día en la clase de escatología, cuando hablábamos de este tema. Dios permite cosas, pero usted no es el dueño de su vida o de su destino. Es Dios. Y es sabiduría. Y es una forma de decir, sí, me estoy acercando a Dios. ¿Cómo? Cuando usted se somete y reconoce que Dios es el Señor y que usted es un simple súbdito. Y que su vida, dice allí, a ver qué dice, esta es una bofetada a nuestro orgullo, ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es nuestra vida, o sea, neblina. Una florcita del campo que se seca a la primera, flor de un día. Entonces, aquí vemos también otro elemento súper claro que dice Santiago. A ver, ¿cómo puedo yo darme cuenta que una persona realmente se acerca a Dios? Primero, no murmura. Segundo, no juzga. Tercero, es una persona que sabe que Dios está en control. Y que no puede decir, no, yo voy a hacer esto, esto, otro, soy dueño de mi destino. No, 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 no. Es Dios. Hay una sumisión a Dios. Entonces, lo que puede hacer uno es decir, Señor, gracias porque tú has permitido que yo esté acá. ¿Cuál es tu plan? Porque yo intento cosas, intento esto, intento lo demás allá y nada resulta. O sea, tiene que haber algún plan tuyo. Es cuando Dios dice, a ver, quiero que me escuches, quiero que me escuches. Y luego, no, Señor, estoy muy ocupado en mi vida, estoy muy ocupado con mis proyectos. Ok, pasa un año, quiero que me escuches. Señor, no te puedo escuchar, estoy súper ocupado, tengo proyectos, pero enormes. Y tengo buenas ideas, son buenísimas ideas. Te van a sorprender cuando te las cuente. Y el Señor dice, ok, hasta que uno ya falla en todo, fracaso en todo, y ahí recién dice, Señor, me querías hablar, ¿verdad? Sí. Te quería hablar. Y aún te quiero hablar. Hay un propósito para ti. Hay un propósito en tu vida. Y soy yo quien lo va a llevar a cabo, pero a mi manera. Y allí estamos otra vez. Ok, Señor, no es mi vida. Me entrego a ti, me rindo a ti, me someto a ti. Me humillo ante ti, que es lo que ha dicho Santiago. Me despojo de mi pecado, limpio mis manos y vengo a ti, con una actitud distinta, con una manera de enfocar el tema distinta, con todo distinto, porque tú eres el Señor. Entonces, esas son maneras, si se dan cuenta ustedes, la Biblia es súper práctica. No es un libro de religión, que nos aprendemos un par de oraciones. No, es un libro práctico. Y Santiago, como está escribiendo como líder de las iglesias, dice, ok, hagan esto, lean esto. La persecución más importante no es la que viene del mundo, es la que viene de dentro de la iglesia misma y viene de dentro de nosotros mismos. Porque ayudamos mucho al diablo que haga la obra que él quiere hacer. Entonces depende de nosotros acercarnos a Dios. Y nos muestra claramente dos aspectos que muestran que si realmente lo estoy haciendo o no. Práctica. Entonces por eso Santiago dice, pero sean no solamente oidores, sino hacedores. Y luego finaliza Santiago colocando un contexto o un arco, podríamos decir, a todo lo que es su carta, su epístola. Santiago 5, 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando los primeros cristianos leían esta carta, este párrafo,
Este párrafo era algo que los alentaba y les ponía en el contexto en que la iglesia siempre estuvo y debe estar. ¿Cuál es el contexto de la iglesia? La segunda venida del Señor. ¿Ok? La segunda venida del Señor. El Señor viene por su iglesia. Los que estuvieron en la clase el sábado, ¿cómo se llama la segunda venida del Señor? La parusía, que es una palabra griega. Muy bien. La parusía, la segunda venida del Señor. ¿Cómo se saludaban y se despedían los primeros cristianos? Aparte de Shalom. Empezaba con M. Maranata. ¿Qué significa Maranata? Cristo viene. Arameo. Cristo viene. Era eso. Era una palabra de ánimo. Cristo viene. ¿Por qué se escribió Apocalipsis? Para meternos miedo. Para que parezcan películas Apocalipsis zombie. Nos mete miedo esa cosa. Apocalipsis, un libro que da miedo. Apocalipsis fue escrito para alentarnos. Fue escrito en el año 100 por Juan para animar a la iglesia, nunca para asustar a la iglesia. Pero de alguna forma hemos cambiado todos los temas y Apocalipsis es un libro terrorífico. No, era porque en aquel tiempo, año 100, y la iglesia siempre esperó la segunda venida y empezaban a pensar, se está demorando mucho. Y estamos sufriendo mucho y no viene y parece que ya no va a venir. Y Juan escribe Apocalipsis para decirle a la iglesia, Él viene. Y termina con estas palabras al final. He aquí, vengo pronto, creo que dice. En breve, creo que dice. Aquí vengo en breve o algo así. El Señor viene. Entonces nosotros hoy día estamos más cerca de su segunda venida porque hay señales que han de darse antes. Y se están dando aquellas señales. Ojalá pues tengamos tiempo para entrar en esas señales o venga a la clase el día sábado de últimos tiempos donde estamos estudiando ese tema. De manera tal que Santiago está diciendo, la iglesia, ¿dónde está el contexto global de la iglesia? En la segunda venida del Señor. Por tanto, ¿qué debe hacer esta iglesia, ese cuerpo de creyentes, ese grupo de creyentes? ¿Qué debe hacer? Prepararse. ¿Cómo? ¿Para qué? Prepararse para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Hablar de Jesucristo a otros. Esa es la misión de la iglesia. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura. Usted pone el reino de Dios primero y las finanzas llegan en segundo lugar. Pero si usted pone las finanzas en primer lugar y no el reino, probablemente le va a costar muchísimo. O va a hipotecar su vida espiritual por una cosa pasajera y efímera como es el dinero. Dios está primero. Y cuando yo entiendo eso, que Dios está primero, me humillo ante Dios, me someto a Dios, me acerco a Dios. Y acercándome a Dios significa hacer cosas concretas, no solamente cosas en mi mente o deseos, no, cosas concretas, se nota. Es diferente. Y esto se nota también. Una iglesia que está enfocada en este tema, la segunda venida del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados, estar atentos, estar velando, porque el Señor viene pronto. Haciendo la obra a la cual nos llamó Él, que es predicar el Evangelio, hacer realmente la voluntad de Dios. De manera tal que es tan importante entender eso. Es tan importante. Y quiero culminar con esto, lo que Santiago decía en un comienzo del capítulo 4. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Eso dice Santiago. Lo entendemos con claridad y decimos sí, ok. Pero luego, este no es Santiago, esto es Efesios, capítulo 6. Cuando Pablo dice a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo lo sabemos de memoria, lo podemos recitar. Y es otra de las verdades que tiene que ver con lo que Santiago está diciendo. Nuestra lucha no es entre nosotros. La lucha es con un enemigo que está afuera, el diablo. Y con un enemigo que está dentro, nuestra vieja naturaleza. Esa es la lucha.
Y la solución a esa lucha es justamente acercarse a Dios y hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones significa cuando alguien planifica en secreto algo en contra de otro. Esa es una maquinación. Y el diablo hace eso. Maquina contra nosotros, maquina contra esta iglesia, maquina. Ahora yo quiero pedirle a los más antiguos de esta iglesia, los que llevan muchos años, fíjense en la historia de esta iglesia y que vean las maquinaciones para que no se repitan. Eso es muy importante, porque nuestra responsabilidad justamente es esa. No solamente el buen deseo, es entender que hay una inteligencia que está maquinando cosas para destruir. Y las armas que usa ya las hemos visto cuáles son. Por tanto, es parte de nuestra responsabilidad entender esto, entenderlo en primer lugar, y tomar acción contra eso. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? La Biblia es clara, someternos a Dios, resistir al diablo y huirá. Es lo que la Biblia dice. Entonces, si pensamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en lo que estamos viviendo, ¿de qué manera encaja este axioma que Santiago plantea? ¿Me estoy sometiendo a Dios realmente? ¿Estoy realmente entendiendo lo que Dios me está pidiendo? ¿O solamente tengo la buena intención religiosa de hacerlo? Y hago muchas cosas religiosas. ¿Pero estoy realmente haciendo lo que la palabra me pide? Porque eso es un tema vital. Cuando yo entiendo eso, de que la palabra de Dios es algo concreto, comienzo a dar fruto. No es un tema solamente de buenas intenciones, es un tema de consecuencia. Y por eso quiero invitarles en este día a lo mismo que nos ha dicho Santiago, y por supuesto todo esto es para mí porque también soy parte de la vida. Soy un ser humano y también tengo una vieja naturaleza. Hay cosas que no me gusta hacer, hay cosas que me gusta hacer, y ahí digo, no, es que Dios me está hablando. No, hay cosas que a mí me gusta hacer, hay cosas que no me gusta hacer. Entonces ser sinceros y honestos y hacer la obra a la cual Dios nos está llamando. Dios es el que abre puertas, Dios es el que cierra puertas, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Entonces, si Dios está abriendo puertas en algún área o está cerrando puertas en algún área, seamos sensibles a lo que Dios nos está hablando y buscarlo. Y honestamente pedir perdón y arrepentirnos frente a Dios y buscarlo, nada más. La vida ya es dura de por sí. ¿Por qué hacerla más dura nosotros? Entonces, por eso el consejo del apóstol de Santiago, en realidad no era apóstol, es este: o sea, acerquémonos a Dios, resistamos al diablo para que huya. Y eso se da en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos a proclamar hoy día victoria en Dios. Pero no olvide esto, no es solamente la buena intención. Hay una acción detrás de esto, y esa es la parte importante. No solamente seamos oidores, sino tenemos que ser hacedores. La parte fácil, ¿cuál es? Oír. Esa es la parte fácil. ¿Cuál es la parte difícil? Hacer. ¿Por qué razón? Porque ahí está la vieja naturaleza que se resiste a morir. Ejemplo, la palabra dice que tenemos que perdonar. No dice que nos ordena perdonar. Ok. ¿Qué dice la nueva naturaleza? Perdona. ¿Qué dice la vieja naturaleza? No se merece el perdón. ¿Sí? No se la voy a dar tan fácil. Pensando que al no perdonar a alguien, le estamos haciendo daño a la otra persona. Y no es así, nos hacemos daño a nosotros. Es como tomar veneno pensando que se va a morir el otro. Pero cuando perdonamos, sanamos nosotros. Y liberamos a la otra persona para que Dios haga juicio.
¿Qué nos conviene? ¿Perdonar y que Dios haga el juicio? No. La vieja naturaleza dice, no perdonen, no se lo merece. No se la haga fácil. Eso, que le duela, No, al que le está doliendo es a usted. Porque se amarga. Porque vive en amargura, vive con la cosa, vive dándole vuelta. ¿Qué saca con eso? Nada. ¿Quién ganó? El diablo. El diablo. Y aunque sabemos eso, ¿por qué no lo hacemos? Porque la vieja naturaleza está vivita y coleando, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prácticos. Ok, Dios me dice que debo someterme, pero me cuesta. Es mejor decirle a Dios, Dios, me cuesta perdonar. Me cuesta perdonar. Pero luego decir, pero lo voy a hacer, porque tú me mandas a hacerlo. O sea, no lo hago por mí, lo hago por ti. Pero lo hago por fe. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, estamos dando pasos de fe, concretos. Y nuestra fe comienza a crecer. Pero si usted espera sentir el deseo de perdonar, se va a volver viejito o viejita. Y nunca va a llegar. ¿Se da cuenta? Somos seres bien intencionados. A veces nada más que eso. Pero no somos cristianos que realmente querramos obedecer. Cuando eso pasa, lo hemos convertido en religiosos. Religiosos, nada más. Pero un cristiano es aquel que, tal como Santiago dice, se acerca a Dios, busca a Dios, se somete a Dios, se aleja del mal y vive para Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie, por favor.